Detente ahora mismo. Lo que vas a escuchar inspiró Psicosis, La Matanza de Texas y El Silencio de los Inocentes juntas. 16 de noviembre de 1957, un sheriff entra a una granja en Wisconsin. Lo que encuentra cambia el cine de terror para siempre. Soy el investigador Martínez. He visto casos que desafían la comprensión humana, pero Ed Gein es diferente a todos. Porque Ed Gein no era un asesino serial tradicional, solo mató a 2 personas confirmadas, pero lo que hizo después fue peor. Mucho peor. Convirtió cadáveres en muebles, en lámparas, en ropa que se ponía para sentirse como su madre fallecida años atrás. Cuando la policía entró a su casa, encontraron máscaras hechas con rostros humanos reales, colgadas en las paredes como decoración. Encontraron un chaleco completo hecho con piel humana, que Ed usaba regularmente, cuencos hechos con cráneos de mujeres muertas. Un cuerpo colgado en su cobertizo, como si fuera un ciervo cazado, desollado, decapitado, preparado como un animal de granja. Norman Bates, el asesino de Psicosis, está basado en Ed Gein. Leatherface de La Matanza de Texas también es Ed Gein realmente. Buffalo Bill, de El Silencio de los Inocentes, es Ed Gein una vez más. Un solo hombre inspiró 3 villanos icónicos del cine. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? ¿Qué tipo de mente enferma piensa en convertir personas en objetos domésticos cotidianos? La respuesta está en su infancia, en su madre, en la obsesión enfermiza que lo consumió hasta destruir completamente su humanidad. Ed Gein vivió solo durante 12 años en esa granja. Nadie sospechaba lo que hacía cada noche bajo la luz de velas. Visitaba cementerios, profanaba tumbas, extraía cuerpos de mujeres que se parecían a su madre muerta años atrás para reconstruirla. Intentó literalmente convertirse en su madre, usando piel humana como disfraz completo. Esta no es ficción, es el horror real. Te advierto, después de conocer este caso, entenderás por qué Hollywood quedó obsesionado con Ed Gein durante décadas completas. 27 de agosto de 1906, La Crosse, Wisconsin, nace Edward Theodore Gein en una familia profundamente disfuncional y religiosa. Su padre, George Gein, era carpintero y curtidor. También era alcohólico violento que golpeaba brutalmente a sus hijos sin razón. Su madre, Augusta Wilhelmine Gein, era fanática religiosa. Veía el mundo como un lugar lleno de pecado y mujeres corruptas, inmorales. Augusta odiaba a las mujeres, incluyéndose a sí misma. Decía que todas eran prostitutas destinadas al infierno por su naturaleza pecaminosa. Ed tenía un hermano mayor, Henry. Ambos crecieron aislados del mundo bajo el control absoluto de una madre tirana enloquecida. Augusta les leía la Biblia diariamente. Siempre pasajes sobre muerte, castigo divino, Apocalipsis y la ira de Dios contra pecadores. Ed adoraba a su madre con devoción absoluta. Creía cada palabra que ella decía. Ella era su única verdad en un mundo confuso. Augusta prohibió terminantemente que sus hijos tuvieran amigos. Los castigaba severamente si intentaban socializar en la escuela con otros niños. En 1914, Augusta decidió que La Crosse era demasiado pecaminosa. Vendió su tienda y compró una granja aislada en Plainfield, Wisconsin. La granja no tenía electricidad moderna, no tenía agua corriente, estaba completamente aislada de la civilización a kilómetros de distancia. Ed creció en ese lugar oscuro y solitario, sin amigos, sin televisión, solo su madre, la Biblia y la oscuridad infinita. En la escuela, Ed era extremadamente tímido. Los otros niños lo molestaban constantemente. Se reía solo. Nadie se le acercaba jamás. Augusta le decía constantemente que el sexo era pecado, que las mujeres lo seducirían al infierno, que debía permanecer puro siempre. Ed desarrolló una relación enfermiza con su madre, una dependencia total, una obsesión que más tarde lo consumiría por completo inevitablemente. En 1940, George Gein murió de un ataque cardíaco causado por años de alcoholismo crónico. Ed tenía 34 años. 4 años después, en 1944, ocurrió algo extraño. Henry Gein, el hermano mayor, murió en un incendio en la granja familiar. Las circunstancias fueron sospechosas. Henry tenía moretones en la cabeza, pero no se realizó autopsia. Fue declarado accidente oficialmente. Muchos investigadores creen que Ed mató a Henry, que fue su primera víctima real, pero nunca se probó nada concluyente. Con Henry muerto, Ed quedó solo con Augusta.
Ella sufrió un derrame cerebral poco después. Ed la cuidó obsesivamente día y noche. En 1945, un segundo derrame mató a Augusta. Ed tenía 39 años. Por primera vez en su vida, estaba completamente solo. Ese fue el momento en que algo se rompió definitivamente dentro de Ed Gein. Su única razón de existir había desaparecido para siempre. Selló la habitación de su madre. Nadie podía entrar jamás. Permanecería intacta como un santuario sagrado a su memoria eterna. El resto de la casa se deterioró rápidamente. Basura, suciedad, polvo. Pero el cuarto de madre permanecía impecable y limpio. Ed vivía en una pequeña habitación junto a la cocina. El resto de la casa era un laberinto oscuro de basura acumulada. Trabajaba ocasionalmente para vecinos, hacía reparaciones. Niñeras locales lo contrataban para cuidar niños. Parecía inofensivo y amigable siempre. Pero en las noches, Ed comenzó a leer sobre crímenes de guerra nazis, sobre Ilse Koch, quien hacía lámparas con piel humana. Esas historias lo fascinaban profundamente. Despertaban algo oscuro dentro de él. Algo que había estado dormido durante décadas de represión. 2 años después de la muerte de Augusta, Ed Gein comenzó a visitar el cementerio local durante la noche oscura. Al principio solo observaba las tumbas, leía nombres en lápidas, buscaba mujeres de mediana edad que se parecieran a su madre. Pero pronto observar no fue suficiente para saciar su obsesión creciente. Necesitaba algo más tangible, algo que pudiera tocar físicamente. Ed comenzó a excavar tumbas. Profanaba tumbas frescas de mujeres recientemente fallecidas bajo la cobertura de la noche sin luna. Extraía los cuerpos completos. Los llevaba a su granja en su vieja camioneta desvencijada. Nadie lo veía en la oscuridad. En su casa, Ed realizaba un ritual macabro. Desollaba cuidadosamente los cuerpos con herramientas de curtidor heredadas de su padre. Guardaba la piel, preservaba los huesos, creaba objetos decorativos con partes humanas, como si fueran artesanías domésticas normales. Ed confesó después haber profanado entre 9 y 10 tumbas diferentes durante 5 años completos sin ser detectado ni una vez. Seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas póstumas, mujeres robustas de mediana edad con cabello oscuro, como Augusta exactamente. Con la piel creó máscaras faciales completas, las usaba frente al espejo, intentaba verse como su madre, ser su madre literalmente. Fabricó un chaleco completo con un torso femenino, se lo ponía y caminaba por la casa, imaginando que era Augusta resucitada. Hizo pantallas de lámpara con piel humana translúcida, cuencos con cráneos pulidos, cinturones con pezones cosidos como decoración. Los vecinos notaban que Ed actuaba extraño, hablaba solo, se reía sin razón, pero lo atribuían a soledad tras muerte de madre. Nadie imaginaba la verdad. Nadie podía imaginar que su amable vecino estaba viviendo rodeado de restos humanos cada día y noche. Ed funcionaba normalmente en sociedad. Trabajaba, conversaba, compraba víveres en el pueblo, la máscara social perfecta durante años. Pero en 1954, profanar tumbas ya no era suficiente para satisfacer sus impulsos oscuros, creciendo sin control cada día. Los cuerpos del cementerio estaban demasiado descompuestos. La piel no servía para sus proyectos cada vez más elaborados y complejos. Ed necesitaba piel fresca, cuerpos recientes, y solo había una forma de conseguirlos en esas condiciones que él necesitaba específicamente. 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan, de 51 años, dueña de una taberna local, abre su negocio regularmente. Mary era robusta, cabello oscuro, de mediana edad, exactamente el tipo físico que Ed buscaba obsesivamente desde hacía años. Esa tarde, un cliente entró a la taberna y encontró sangre por todas partes. Mary había desaparecido sin dejar rastro alguno. Había un casquillo de bala calibre 22 en el suelo, una mancha de sangre donde Mary había estado parada momentos antes. La policía investigó, interrogaron a vecinos, pero no había testigos útiles. El caso de Mary Hogan quedó sin resolver durante años. Nadie conectó la desaparición con Ed Gein. Era solo un granjero solitario e inofensivo que ocasionalmente visitaba la taberna ocasionalmente. Ed guardó el cuerpo de Mary en su granja. Lo desolló meticulosamente, usó su piel para sus creaciones macabras cada vez más complejas. Creó una máscara con el rostro completo de Mary. La colgó en su pared como decoración doméstica junto a otras máscaras. Durante 3 años, Ed continuó su vida normal. Trabajaba para vecinos,
cuidaba niños ocasionalmente, nadie sospechaba absolutamente nada inquietante. Pero la necesidad de piel fresca regresaba constantemente. Las máscaras se deterioraban, los objetos se dañaban, necesitaba más material humano. 16 de noviembre de 1957, sábado por la mañana en Plainfield, Wisconsin. Un día que cambiaría todo para siempre inevitablemente. Bernice Worden, de 58 años, abrió su ferretería como cada sábado. Era una comerciante respetada en el pueblo. Ed Gein había visitado la tienda el viernes anterior. Preguntó sobre anticongelante. Dijo que regresaría el sábado por la mañana temprano. Bernice era robusta, cabello oscuro, mediana edad, el perfil exacto que Ed buscaba obsesivamente desde hace años sin parar. Esa mañana, Ed entró a la ferretería. Antes de que llegaran otros clientes, estaban completamente solos en el establecimiento comercial. Bernice escribió el último recibo de venta. Anticongelante para Ed Gein serían las últimas palabras que escribiría en su vida. Ed sacó un rifle calibre 22 que había llevado escondido debajo de su chaqueta gruesa. Le disparó en la cabeza inmediatamente. Cerró la ferretería, cargó el cuerpo de Bernice en su camioneta, se llevó también la caja registradora para simular un robo. Condujo a su granja, llevó el cuerpo al cobertizo trasero donde preparaba carne de venado durante la temporada de caza anual. Colgó a Bernice de los tobillos como un ciervo, la decapitó, la desolló completamente, evisceró el cuerpo con herramientas de carnicería. Frank Worden, hijo de Bernice y ayudante del sheriff, llegó a la ferretería esa tarde buscando a su madre desaparecida sin rastro. Encontró la tienda cerrada, sangre en el suelo, la caja registradora desaparecida y el último recibo, anticongelante para Ed Gein. Frank inmediatamente sospechó de Gein. Conocía su comportamiento extraño, sus ojos vacíos. Algo en él siempre había parecido perturbador sospechosamente. La policía fue a buscar a Ed esa tarde. Lo encontraron en casa de un vecino. Parecía nervioso, evasivo. Sudaba profusamente. Mientras lo interrogaban en el pueblo, el sheriff y sus hombres fueron a registrar la granja de Ed con una orden judicial. Lo que encontraron esa noche del 16 de noviembre de 1957 superó las peores pesadillas de cualquier ser humano imaginable. El sheriff Art Shelley y sus hombres se aproximaron a la granja de Ed Gein al anochecer. El olor era nauseabundo a distancia. Forzaron la entrada. La casa estaba completamente oscura. Solo velas proporcionaban luz tenue. No había electricidad funcionando allí dentro. El olor a descomposición era abrumador e insoportable. Varios oficiales comenzaron a vomitar apenas entraron al lugar maldito. Se dirigieron primero al cobertizo trasero donde Ed preparaba animales de caza. Lo que vieron los paralizó completamente de terror puro. El cuerpo decapitado de Bernice Worden colgaba boca abajo de los tobillos, completamente desollado, abierto como un animal cazado. Uno de los oficiales jóvenes colapsó inmediatamente. Otro salió corriendo a vomitar afuera repetidamente durante varios minutos seguidos. El sheriff Shelley tuvo que contenerse para no hacer lo mismo, pero lo peor aún estaba por descubrirse dentro de la casa. Entraron a la vivienda principal. Montañas de basura por todas partes, revistas viejas, periódicos amarillentos, olor a podredumbre antigua penetrante. Entonces comenzaron a ver los objetos. Al principio no comprendían qué eran exactamente. Parecían decoraciones extrañas y artesanías rudimentarias. Un oficial tomó una linterna y iluminó la pared. Gritó horrorizado. En la pared colgaban máscaras hechas con rostros humanos reales. No eran máscaras de látex o caucho, eran rostros humanos completos, piel real, con cejas, con pestañas, con labios cosidos. Encontraron 4 máscaras faciales completas, colgadas como trofeos de caza en diferentes paredes de la casa, en estado deplorable. En una silla había un asiento tapizado con piel humana, completa, suave, preservada con sal, claramente usada regularmente por Ed. Pantallas de lámparas hechas con piel humana translúcida. Cuando las encendían, proyectaban sombras grotescas en las paredes sucias alrededor. Encontraron un chaleco completo hecho con un torso femenino entero, piel completa del torso con pezones intactos cosidos cuidadosamente. Ed se ponía ese chaleco, se miraba al espejo, intentaba convertirse literalmente en mujer, en su madre específicamente Augusta. Cuencos hechos con cráneos humanos pulidos, cráneos cortados a la mitad y lijados para usarlos como recipientes para comer comida. Una caja de zapatos llena de vulvas preservadas en sal.
9 vulvas de diferentes mujeres guardadas como colección personal macabra, cinturones hechos con pezones humanos cosidos en cuero, guantes hechos con piel completa de manos humanas, con uñas aún adheridas, una funda para cuchillo hecha con piel humana, labios de mujer cosidos formando bolsos pequeños, objetos imposibles de procesar mentalmente. Los investigadores trabajaron durante días catalogando todo, fotografiando cada objeto antes de removerlo, como evidencia física fundamental. Encontraron restos de al menos 15 personas diferentes en esa casa, pero solo 2 asesinatos pudieron ser confirmados con certeza. Mary Hogan, su cráneo y piel facial, fueron identificados positivamente. Ed confesó haberla matado en 1954, en su taberna. Bernice Worden. Su cuerpo estaba en el cobertizo. Ed confesó inmediatamente ese asesinato sin mostrar remordimiento alguno visible. El resto de los restos provenían de tumbas profanadas durante años. Ed admitió haber excavado entre 9 y 10 tumbas diferentes. Seleccionaba mujeres que se parecían a su madre Augusta. Las desenterraba poco después del funeral, cuando aún estaban frescas. Los psiquiatras que evaluaron a Ed determinaron que sufría esquizofrenia severa y trastornos de identidad sexual profundos sin tratamiento. Ed creía que podía revivir a su madre, que usando piel de mujeres parecidas a ella, podía traerla de vuelta literalmente. Se ponía el chaleco de piel, las máscaras faciales, y bailaba bajo la luz de velas imaginando que Augusta había regresado. En su mente enferma, Ed literalmente se convertía en su madre. No era disfraz. En esos momentos él era Augusta completamente. Ed Gein fue arrestado formalmente la noche del 16 de noviembre de 1957, antes del descubrimiento completo en su granja. Lo mantuvieron en la comisaría mientras registraban su propiedad. Ed actuaba extrañamente tranquilo, casi indiferente a lo que sucedía. Cuando le mostraron fotos de lo que encontraron, Ed no negó nada. Simplemente confesó sin emoción visible en su rostro pálido. Sí, ese es mi trabajo, dijo mirando fotos de las máscaras. Las hice yo. Me tomó mucho tiempo perfeccionar la técnica. Ed confesó el asesinato de Bernice Worden inmediatamente. Describió cómo le disparó, cómo la colgó, cómo la preparó como venado. 4 días después, confesó también el asesinato de Mary Hogan. Dijo que se parecía a madre, y por eso la había elegido. Ed explicó calmadamente cómo profanaba tumbas, cómo seleccionaba víctimas, qué hacía con los cuerpos después de extraerlos de tierra. Los oficiales que lo interrogaban estaban horrorizados. Ed hablaba de crear objetos con personas como si discutiera una artesanía normal. No mostraba remordimiento. No parecía comprender que había hecho algo terriblemente mal según las normas sociales y morales universales. En su mente distorsionada, simplemente estaba preservando la memoria de su madre, intentando traerla de vuelta de alguna forma posible. El caso explotó nacionalmente. Reporteros de todo Estados Unidos viajaron a Plainfield. El pueblo pequeño fue invadido por medios. Los vecinos estaban en shock absoluto. Ed era tan tranquilo, decían. Cuidaba a nuestros hijos, nunca imaginamos algo así. Esa es la parte más aterradora. Ed funcionaba perfectamente en sociedad. Nadie sospechaba. Era el vecino amigable e inofensivo perfectamente. La casa de Ed se convirtió en atracción turística morbosa. Miles de curiosos intentaban entrar. La policía tuvo que acordonarla. En marzo de 1958, un incendio misterioso destruyó completamente la casa de Ed Gein. Muchos creen que vecinos la quemaron intencionalmente. Querían borrar esa mancha de su comunidad, eliminar el recordatorio físico del horror que había existido entre ellos durante años. Enero de 1958. Ed Gein fue evaluado psiquiátricamente antes del juicio por panel de expertos en salud mental reconocidos. 2 psiquiatras diferentes lo examinaron exhaustivamente. Ambos llegaron a la misma conclusión. Ed estaba completamente demente sin recuperación. Diagnosticaron esquizofrenia paranoide severa, trastornos de identidad profundos, psicosis con desconexión total de la realidad objetiva presente. El juez determinó que Ed Gein no era competente mentalmente para ser juzgado. No comprendía la naturaleza de sus actos. Fue enviado al Hospital Mental Central del estado de Wisconsin, una institución psiquiátrica de máxima seguridad para criminales de mente. Ed pasaría 10 años completos en ese hospital, sin posibilidad de juicio formal.
Los abogados apelaron constantemente para revaluarlo. En 1968, finalmente fue declarado competente mentalmente para enfrentar juicio. Los médicos dijeron que había mejorado con medicación fuerte. Noviembre de 1968, Ed Gein finalmente enfrentó juicio por el asesinato de Bernice Worden en Tribunal del Condado de Wisconsin. Su abogado argumentó demencia en el momento del crimen, que Ed no sabía distinguir bien de mal cuando cometió asesinato. La defensa presentó evidencia abrumadora de su enfermedad mental, los objetos encontrados en su casa, su comportamiento, su infancia traumática. Los psiquiatras testificaron que Ed sufría trastorno mental severo desde la muerte de Augusta, que vivía en realidad completamente distorsionada. El juicio duró solo una semana. El jurado deliberó pocas horas. El veredicto: culpable de asesinato en primer grado sin duda. Pero inmediatamente después, el juez lo declaró legalmente demente. No iría a prisión convencional. Regresaría a institución psiquiátrica. Ed nunca fue juzgado por el asesinato de Mary Hogan. Las autoridades decidieron que no tenía sentido otro juicio costoso. Tampoco fue acusado formalmente por profanación de tumbas. Técnicamente esos no eran crímenes violentos, sino actos perturbadores post-mortem. Ed Gein pasó el resto de su vida en el Instituto de Salud Mental, Mendota en Madison, Wisconsin, hasta su muerte. El caso Ed Gein sacudió a toda la nación estadounidense. Nunca habían visto algo tan grotesco y perturbador en su historia. Plainfield, Wisconsin, quedó marcado para siempre. El pueblo pequeño se convirtió en sinónimo de horror. Nadie quería vivir allí. La propiedad de Ed fue arrasada completamente. El terreno permanece vacío hasta hoy. Nadie quiere construir en ese lugar maldito. Pero el verdadero impacto de Ed Gein fue en la cultura popular. Su caso inspiró una generación completa de películas de terror. En 1959, el escritor Robert Bloch publicó Psicosis, inspirado directamente en Ed Gein. Norman Bates es Ed básicamente con distinto nombre. Alfred Hitchcock adaptó Psicosis al cine en 1960. Se convirtió en una de las películas más influyentes de la historia cinematográfica. La escena de la ducha, el motel aislado, el hombre que guarda el cuerpo de su madre. Todo viene directamente de Ed Gein. En 1974, Tobe Hooper creó La Matanza de Texas. Leatherface usa máscaras de piel humana, exactamente como Ed Gein. La familia caníbal, los objetos hechos con partes humanas, la casa llena de huesos, todo inspirado en la granja de Gein. En 1991, El silencio de los inocentes presentó a Buffalo Bill, un asesino que desuella víctimas para hacer un traje femenino. Esa trama viene directamente de Ed Gein y su chaleco de piel humana, su obsesión con convertirse en mujer usando piel. Incluso American Horror Story en 2012 presentó a Bloody Face, otro personaje inspirado en Ed Gein y sus máscaras faciales. Ed Gein se convirtió en el arquetipo del asesino psicótico en la cultura popular. El patrón que Hollywood copió infinitamente durante décadas. Los expertos en criminología estudiaron su caso exhaustivamente, desarrollaron nuevos perfiles psicológicos de asesinos basándose en él particularmente. Ed demostró que no todos los asesinos son violentos o agresivos exteriormente. Algunos son tranquilos, tímidos, casi invisibles socialmente. También demostró el poder devastador de una infancia abusiva, de una madre controladora, de aislamiento social extremo sin intervención. Augusta Gein destruyó a su hijo psicológicamente. Lo convirtió en un monstruo a través de años de abuso religioso y emocional constante. La falta de vida social normal, la demonización del sexo y las mujeres, todo contribuyó a crear la mente retorcida de Ed. 26 de julio de 1984, Instituto de Salud Mental Mendota. Ed Gein muere a los 77 años de edad avanzada. La causa fue cáncer respiratorio y complicaciones por edad avanzada. Había pasado 26 años institucionalizado desde su arresto definitivo. Ed nunca mostró remordimiento genuino. En entrevistas posteriores, hablaba de sus crímenes como si fueran proyectos artísticos completados. Solo quería preservar la belleza, decía. Madre era hermosa. Quería que permaneciera conmigo para siempre en esta tierra. Su funeral fue pequeño, solo un ministro y 2 empleados del hospital. Nadie del pueblo asistió. Nadie quería estar allí. Fue enterrado en el cementerio Plainfield, cerca de la tumba de Augusta.
Irónicamente, el mismo cementerio que había profanado repetidamente. Su lápida fue robada múltiples veces por coleccionistas de objetos macabros. Finalmente dejaron de reponerla por costos repetidos altos. Las lecciones del caso Ed Gein son profundas y perturbadoras. Nos muestran hasta dónde puede llegar una mente humana enferma. Ed no era un monstruo genético. Era un niño que fue destruido por abuso psicológico severo durante décadas de formación. Augusta Gein creó al monstruo. Su fanatismo religioso, su odio a las mujeres, su aislamiento extremo de sus hijos del mundo. Todo contribuyó a crear una mente tan dañada que no podía distinguir lo real de lo fantástico cuando finalmente quedó solo. Este caso nos enseña la importancia de la salud mental, de intervenir cuando vemos señales de abuso infantil en familias. También nos muestra que los asesinos más peligrosos no siempre parecen peligrosos. Pueden ser vecinos amigables, tranquilos, serviciales externamente. Ed Gein funcionaba en sociedad, trabajaba, conversaba, cuidaba a niños y simultáneamente vivía rodeado de restos humanos cada noche. Esa dualidad es aterradora. Desafía nuestra capacidad de confiar en nuestros instintos sobre personas que conocemos aparentemente bien. Hollywood quedó fascinado con Ed Gein porque representa nuestros miedos más profundos. El vecino que es secretamente un monstruo oculto. Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill, todos reflejan a Ed Gein. Todos nos recuerdan que el mal puede esconderse perfectamente visible. Soy el investigador Martínez, y esta ha sido la historia completa de Edward Theodore Gein, el carnicero de Plainfield absoluto. Solo 2 víctimas confirmadas, pero su impacto fue infinitamente mayor que cualquier asesino serial con docenas de víctimas documentadas. Ed Gein cambió el cine de terror para siempre. Inspiró los villanos más icónicos de la historia cinematográfica del género completo. Pero más importante, nos enseñó sobre los peligros del abuso infantil, del aislamiento social extremo, de la enfermedad mental sin tratamiento. Augusta Gein destruyó a su hijo, su fanatismo religionumeral, el carnicero de Plainfield. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo caso.